a los medios de comunicación y sobre todo saludo a todos los mexiquenses que nos vean a través de los medios digitales y en especial a los maestros. Diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, presidenta de la mesa directiva. Quien hace uso de la palabra, Benigno Martínez García, diputado de la 60ª legislatura del Estado de México, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, presento el siguiente posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Dignificar y revalorar la profesión docente en el Estado de México. Para el Nobel de Economía, James Heitman, la educación, la perseverancia y la motivación son factores esenciales para el crecimiento como sociedad y país. La educación que se imparte a los niños determina en gran medida los resultados de su vida como adultos y por ello es tan importante que el ambiente en el que se desarrolla sea el mejor posible. No hay lugar para dudas sobre la importancia que tiene la educación para el desarrollo, el crecimiento y la libertad del pensamiento en una sociedad, pero no hay calidad y pertinencia educativas con maestros mal pagados. Los gobiernos han de entender que la educación no es parte de la agenda, es la columna vertebral del desarrollo del país, la sociedad y los individuos. La educación nunca es un gasto, es sí un bien social, así que tampoco es una inversión. Un salario justo para los maestros es aquel que en proporción directa reconoce el esfuerzo, la valía y la dedicación, que los gratifique adecuadamente de tal manera que se aporte valor añadido a la actividad que cada día se desarrolla, que les permite ser trabajadores satisfechos con su tarea. El ejercicio prestado a la sociedad es generoso y entregado. La tarea docente no tiene identidad en la sociedad, no es invisible. La labor del maestro no debe seguir siendo calificada ni por la sociedad ni por aquellos que acuerdan los salarios como un trabajo fácil. Los buenos salarios precisamente hacen que se valoren más los trabajos, por lo que debe ser una meta el que las personas gocen de un salario digno y suficiente, que permita satisfacer sus necesidades mínimas, ya que los actuales índices de inflación ha generado que el poder adquisitivo de las personas se haya reducido. Lo anterior no se arregla de la noche a la mañana, sin embargo debemos asumir el compromiso con la educación pública y los derechos de los trabajadores docentes, para propiciar una mejora no solo en su salario, sino también en sus condiciones laborales, que en las últimas 3 décadas se ha visto afectada. Para la Organización Internacional del Trabajo y nuestras leyes nacionales y locales, la noción de un trabajo digno, justo y decente es presentada como una aspiración y logro democrático, pero realmente esto no es así en nuestro Estado de México. Según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1980 a la fecha, el poder adquisitivo de los salarios de los maestros ha tenido una caída del 80%, cifra que quizá puede sorprender, pero que seguro da cuenta en parte de la situación crítica que atraviesa todo el sistema educativo, tanto del país como de nuestra entidad. Sobre los últimos años indica la misma institución que el precio de la canasta básica de los alimentos recomendada ha crecido con rapidez, pues de abril del 2015 a octubre del 2017 pasó de 201 pesos a 245.34 pesos, es decir, 44.33 pesos más, mientras el salario mínimo en este mismo periodo no llegó ni a los 10 pesos. Pero con la salvedad de que el salario de las y de los maestros en esos mismos tiempos se ha ajustado incluso por debajo del incremento del salario mínimo, en términos reales, los maestros en México llevan décadas sin tener un aumento de salario. Una alternativa para los mentores es laborar en 2 plazas del mismo magisterio, lo que sin duda
en poco ayuda a mejorar el servicio educativo. Alguien con el salario mínimo más bajo en Estados Unidos recibiría un sueldo mensual de 32,880 pesos. Esa cifra supera por mucho el ingreso mensual promedio de un profesionista en México, 11,231 pesos. México ocupa el quinto lugar entre los países que peor pagan a sus maestros dentro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, integrada por 34 naciones. Pero el caso se vuelve crítico cuando vemos que un maestro en Guatemala recibe el equivalente a 18,746 pesos mexicanos, o el de Uruguay, donde un maestro que se inicia en la profesión recibe el promedio de 20,475 pesos por mes. Sin embargo, esto es aún peor por el caso concreto de los maestros mexiquenses, según consta en el Convenio de Sueldos y Prestaciones 2018, firmado entre el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y el gobierno de la entidad. El sueldo base mensual de un maestro titulado de preescolar y primaria es de apenas 9,849 pesos mensuales. Lo que hasta hoy hemos tenido en la entidad es la no eficiencia en el ejercicio del gasto educativo. Se privilegia políticamente el gasto corriente en la burocracia y en el ensanchamiento operativo y estructural de la propia Secretaría de Educación. Para el caso de los sindicatos de maestros, las cuotas son retenidas a veces por las administraciones del Estado y no son remitidas en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas de los sindicatos, generando un retraso considerable en el acceso a los recursos que benefician a los maestros afiliados. Invariablemente, el gobierno del Estado debe regularizar de manera inmediata el fondeo para el retiro y todas las demás derivadas del convenio de sueldos y prestaciones, para la entrega oportuna del ahorro y las prestaciones en el momento de su jubilación. Otro caso se presenta en las instituciones como el ICEMIN, donde es práctica normalizada el no hacerle llegar las cuotas correspondientes, incluso cuando éstas ya han sido descontadas a los profesores, lo que ha llevado a esta institución a una situación de crisis financiera y de prestación de servicios. Termino recalcando que en este nuevo tiempo político-social, el Grupo de Morena tenemos claro que la transformación y de nuestro país y de nuestra entidad, el Estado Libre y Soberano de México, pasa necesariamente por incrementar el salario de los maestros en un porcentaje tal que apoye su reconocimiento como profesional y que transforme positivamente su vida. Eso es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias. Se registra lo expresado por el diputado Benigno